Había una vez un joven llamado Peter Parker. Era un chico común. Iba a la escuela, hacía experimentos en el laboratorio, sacaba fotos para el periódico y ayudaba a su querida tía May en casa. Pero había algo que nadie imaginaba. Peter tenía un secreto tan grande como los rascacielos de Nueva York. Cuando se ponía su traje rojo y azul, se convertía en el sorprendente Spider-Man, el héroe que podía trepar paredes y balancearse con telarañas por toda la ciudad. Todos creían que lo más difícil de ser Spider-Man era luchar contra malvados como el Duende Verde, el Doctor Octopus o el Hombre de Arena. Y claro que esas peleas eran muy peligrosas. Peter debía saltar, esquivar, pensar rápido y usar toda su agilidad para ganar. Pero Peter guardaba un secreto dentro de otro secreto. Los desafíos más grandes no siempre eran contra villanos. A veces, lo más duro era volver a casa con los zapatos rotos después de una batalla y no saber cómo explicárselo a su tía May. O tener que estudiar para un examen, mientras escuchaba sirenas en la ciudad que pedían su ayuda. Una mañana, Peter estaba en clase cuando su sentido arácnido comenzó a zumbar. Sintió un cosquilleo en la nuca. Algo malo ocurría en algún lugar. «Oh, no. ¿Y ahora qué hago?», pensó. Si salía corriendo, perdería la prueba más importante del año. Pero si se quedaba, alguien podía estar en peligro. Peter eligió ser Spider-Man, como siempre. Se escabulló del aula, se cambió en el baño de la escuela y salió disparado por la ventana. Salvó a un grupo de personas de un edificio en llamas. Pero cuando regresó a clase, ya habían recogido los exámenes. El profesor lo miró serio. «Señor Parker, llegó tarde. Tiene 0». Peter bajó la cabeza. Ser héroe significaba, muchas veces, perder algo valioso en su vida normal. En esos momentos de tristeza, Peter siempre recordaba las palabras de su tío Ben. Con un gran poder, viene una gran responsabilidad. Era como si la voz de su tío viajara con el viento, dándole valor. Peter sabía que tenía un don único y que debía usarlo para ayudar, aunque eso le costara amigos, notas en la escuela o un trabajo estable. Porque en el fondo, lo más importante no era ser perfecto, sino hacer lo correcto. La vida de Spider-Man no era solo saltar entre edificios. A veces, el peso de la máscara lo hacía sentirse solo. No podía contarle a sus amigos su secreto, porque eso los pondría en peligro. Soñaba con decirle a Mary Jane: «Soy Spider-Man, confía en mí». Pero debía callar. Y como si fuera poco, el periodista J. Jonah Jameson publicaba todos los días en el periódico que Spider-Man era un problema para la ciudad. «¡Un criminal con disfraz de araña!», gritaba en la televisión. La gente a la que salvaba a veces lo miraba con miedo o desconfianza. Eso dolía mucho, porque Peter solo quería hacer el bien. Una noche, después de una larga batalla contra el Hombre de Arena, Peter llegó a casa con el traje lleno de polvo y rasgado. Se miró en el espejo y suspiró. ¿Vale la pena todo esto? Nadie entiende por qué hago lo que hago. Y estoy agotado. Se quitó la máscara y por un instante solo fue un chico cansado que extrañaba a sus padres y a su tío Ben. Pero entonces escuchó las risas de unos niños jugando en la calle. Recordó que esos pequeños podían dormir tranquilos porque él estaba allí, cuidando la ciudad. Ese pensamiento le devolvió la fuerza. Al día siguiente, Spider-Man rescató a una familia atrapada en un incendio. El padre, con lágrimas en los ojos, le dijo: «Gracias, nos salvaste la vida». Peter no respondió. Solo sonrió bajo la máscara y se lanzó de nuevo entre los rascacielos. Sabía que aunque muchos no lo entendieran, su misión era proteger. El verdadero poder de Spider-Man no eran sus telarañas ni su agilidad. Era su corazón, que lo hacía levantarse una y otra vez, aunque el mundo pareciera estar en su contra. Esa noche,
Mirando las luces de Nueva York desde lo alto de una torre, Peter pensó: tal vez nunca sea el mejor estudiante, ni el más popular, ni el más comprendido. Pero mientras alguien necesite ayuda, yo estaré aquí. Porque ser héroe significa nunca rendirse. Y con una última sonrisa, se lanzó al vacío, girando con gracia entre los edificios. No importaban los problemas ni las críticas. Spider-Man siempre estaría allí, porque su mayor batalla no era contra villanos, sino contra la tentación de rendirse. Ser héroe no significa tener poderes ni vencer enemigos. Significa seguir adelante con valentía, aunque la vida te ponga obstáculos. Y así como Spider-Man nunca se rinde, tú también puedes ser valiente y enfrentar tus propios retos cada día. Peter Parker aprendió que la vida de un superhéroe está llena de sacrificios. Cada vez que se ponía el traje de Spider-Man, sabía que tendría que renunciar a algo. A veces era tan simple como llegar tarde a una cita con sus amigos. Otras veces tan doloroso como ver la decepción en los ojos de su tía May cuando fallaba en sus responsabilidades en casa. Pero Peter entendía que su don era también una carga. Recordaba las palabras de su tío Ben cada vez que dudaba. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Esa frase se había convertido en su brújula moral, guiándolo en los momentos más oscuros. Una tarde, mientras patrullaba la ciudad, Spider-Man escuchó el llanto de un niño. Se balanceó entre los edificios hasta encontrar a un pequeño atrapado en un callejón, rodeado por unos matones. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a rescatarlo. Los villanos huyeron al ver al héroe arácnido, y el niño lo miró con ojos llenos de admiración. «Gracias, Spider-Man. Eres mi héroe», dijo el pequeño. Peter sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y alegría. Era en momentos como ese cuando recordaba por qué hacía lo que hacía. Pero la vida de Peter no era solo momentos de gloria. Muchas noches regresaba a casa agotado, con moretones que debía ocultar y excusas que inventar. Su tía May lo miraba preocupada, sin entender por qué su sobrino parecía siempre tan cansado y distraído. «Peter, ¿estás bien?», le preguntaba con frecuencia. Y él solo podía sonreír y asentir, guardando su secreto como un tesoro doloroso. En la escuela, sus compañeros lo veían como el eterno despistado. Flash Thompson, el bravucón de la clase, no perdía oportunidad para burlarse de él. Parker, ¿otra vez llegando tarde? ¿Acaso te quedaste dormido en el autobús?, se mofaba. Peter aguantaba las burlas en silencio, sabiendo que no podía revelar la verdadera razón de sus retrasos y su cansancio. A veces, mientras escuchaba las risas de sus compañeros, deseaba poder gritar: «¡Soy Spider-Man! Anoche salvé a toda la ciudad». Pero sabía que eso solo pondría en peligro a todos los que amaba. La soledad era quizás el enemigo más difícil de vencer para Peter. Deseaba poder compartir su secreto con alguien, especialmente con Mary Jane, la chica de la que estaba enamorado. Cada vez que la veía, sentía que su corazón se aceleraba más que cuando se balanceaba entre rascacielos. Una noche, después de una batalla particularmente dura contra el Dr. Octopus, Peter se sentó en lo alto del puente de Brooklyn, contemplando la ciudad que juraba proteger. Se quitó la máscara y dejó que el viento fresco secara el sudor de su frente. ¿Vale la pena todo esto?, se preguntó en voz alta. En ese momento, como si el universo quisiera darle una respuesta, escuchó las sirenas de una ambulancia a lo lejos. Sin dudarlo, se puso de nuevo la máscara y se lanzó al vacío, listo para ayudar una vez más. Porque eso era ser Spider-Man. No se trataba solo de los poderes o el traje. Era sobre hacer lo correcto, incluso cuando nadie más lo veía. Era sobre levantarse después de cada caída, sobre seguir luchando aunque el mundo pareciera estar en su contra.
Peter Parker, el chico tímido de Queens, había encontrado su propósito en la vida. Y aunque el camino fuera difícil, aunque tuviera que sacrificar mucho, sabía que no podía rendirse. Porque en cada esquina de Nueva York, en cada callejón oscuro, había alguien que necesitaba un héroe. Y Spider-Man siempre estaría allí, balanceándose entre los edificios, listo para salvar el día. Porque con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y Peter Parker estaba dispuesto a cargar con esa responsabilidad, sin importar el costo. Así que la próxima vez que veas una figura roja y azul volando entre los rascacielos de Nueva York, recuerda que detrás de esa máscara hay un héroe que lucha no solo contra villanos, sino contra sus propios miedos y dudas. Un héroe que nos enseña que todos podemos ser valientes, que todos podemos hacer la diferencia. Porque al final, el verdadero poder de Spider-Man no está en sus habilidades sobrehumanas, sino en su corazón humano. Un corazón que late por la justicia, por la bondad y por la esperanza de un mundo mejor. Y eso, amigos míos, es lo que hace de Spider-Man un verdadero superhéroe.